Bien, siguiendo con un poco de la historia de lo que es el analógico en la electrónica de la música, los amplificadores presentaban y aún, pero ya la protección de los elementos y la construcción de los elementos electrónicos ha avanzado muchísimo. En esa época nosotros hacíamos la construcción de los chasis, o sea, la lámina donde iban montados todos los elementos. Esa se conocía como tierra o chasis. Eh, no se hacía como ahora de baquelita, se hacía en aluminio. ¿Para qué? Para que eh, sirviera como una protección en cuanto a lo que era el blindaje de los elementos dentro de una caparazón. Porque primero que todo el calor que recibían, porque las válvulas pegaban unas calentadas, entre más caliente mejor sonaba, ya que era por calentamiento el flujo de electrones. Y los amplificadores que usábamos, pues llegaban algunas marcas, empezaron a llegar los Shure, los Fender. Eh, yo tuve uno que, un Twin Reverb, eh, nos sacó de muchos apuros. Llegaban los Pibi, equipos Pibi eran buenos equipos, era lo que llegaba. Pero la industria nacional sacó algunas cosas que empezaron a dar batalla, no sé por qué desaparecieron. Entonces, bueno, nosotros en los estudios de grabación, como en las puestas en sonido en vivo, tenemos que tener en cuenta lo que yo les decía, la imagen sonora. ¿Qué es la imagen sonora? Hablábamos del ruido blanco, el ruido rosa, que nos ayudan a entender el espectro sonoro. Para entender el espectro sonoro tengo que hacer una visualización como si fueran las olas del mar. Entre más ancha y gruesa es una ola, más. Y entre más va cayendo, se va disolviendo hasta que llega a un... Es lo que percibimos en el oído. Ese son los 20. Aparte de la capacidad auditiva externa que tenemos acá, nosotros tenemos una capacidad de percepción en el cuerpo. Cuando se habla de sonido subsónico, estamos hablando de sonido que está por debajo de las capacidades auditivas nuestras. Esas son los 20 ciclos para abajo. En un sonido en directo, los equipos que tienen altavoces más grandes, por eso los altavoces, la importancia de su diámetro. Según su diámetro va produciendo mayor amplitud en frecuencia. Yo no puedo obligar a muchas frecuencias a entrar en determinados ámbitos. Estas frecuencias son generalmente hay que ubicarlas cada una en su salida. Por eso, cuando nosotros hablamos en la percepción del audio, que es la inversa de un micrófono, el micrófono captó una señal acústica y la convirtió en eléctrica. Todo el proceso que se hace dentro de los aparatos electrónicos es ¿para qué? Para conducir esa señal y que esa señal luego sea ampliada. La parte inversa de lo que se hizo. Ahora la electricidad se convierte en acústica. Entonces tenemos que entender la acústica, cómo suena. Fíjense que ya entramos a otro terreno que es de obligada atención y entendimiento y su estudio, que es la acústica. Nosotros los músicos nos centramos a tocar, hacer sonidos y todo, pero nos olvidamos de los elementos que acompañan esos sonidos, los elementos físicos. No es lo mismo estar en una temperatura como la que estoy yo aquí, Cartagena de Indias, Caribe, como pueden ver,
y a estar en el frío. La velocidad del sonido tiene sus diferencias, la humedad lo afecta. Todos estos detalles que ven en las paredes tienen unas misiones. Nosotros creemos que por poner eso ya tengo un estudio óptimo. No, hay que entender, ahorita ayudan mucho, pero hay que entender que si yo quiero tener una sala en óptimas condiciones, debo hacer un análisis de las frecuencias de rebote, lo que se conocen como rebotes de primer grado, de segundo, o sea, cuando uno habla, el sonido es directo, no hay rebote. Pero cuando encuentra un primer elemento donde pueda reflejar, hay un rebote. En algunos talleres que he dictado es cómo poder aprender a escuchar. Hago la referencia en cuanto a lo que es la distracción sonora muchas veces. Usted está en un lugar, se cae un elemento, el lugar, por ejemplo, digamos, es una catedral, una iglesia. Se cae algo acá. Y el primer sonido, explosión sonora, que no la veo, pero la percibo. Entonces mi imaginación dice, viene una bola de audio. Esa bola de audio trae acompañada de muchos elementos. Puede ser que me cambie la percepción de ubicación. ¿A qué me refiero? Una cosa es que yo tenga el sonido directo y otra que me lleguen reflexiones directas también. Si en el momento en que se cayeron unas llaves, por decir algo, track, golpearon un elemento que es reflectivo, muy directo, es como cuando un balón pega en un palo, ¡pah! Aumenta su velocidad y me puede llegar primero el sonido reflectivo que el sonido directo. Si yo no tengo en cuenta esos detalles, mi percepción sonora puede estar errada. Mi sala me puede estar engañando auditivamente. No, pero es que yo estoy escuchando bien. Cuando yo estoy con los parlantes en mi estudio, eso suena de maravilla. Sí, porque todos nosotros somos personas que nos acostumbramos a las necesidades de lo que sea. Si no tengo sino pan y gaseosa para comer, ese día me acostumbré a comer pan y gaseosa. Pero si tengo un banquete, como siempre, como eso, entonces, listo. Si yo estoy acostumbrado en un estudio a tener una percepción sonora, ¿por qué? Porque mi estudio no lo he hecho con un análisis de frecuencias reales. Yo pongo cosas y hago da. ¿Recuerdan la historia del estudio que yo les decía en Bogotá? Esto. En París hay una sala que está en el IRCAM. Tuve la fortuna de entrar y conocer se llama una sala anecoica. Es una sala donde a base de cortes de frecuencias le van anulando todos los rebotes, tanto que llega un momento en que el sonido directo mío casi no se percibe. Uno puede gritar y no se está escuchando, ni usted mismo se escucha. Es una sensación psicoacústica vaya interesante. Eso nos demuestra que nosotros somos seres que nos afectamos fácilmente con las sensaciones sonoras. Por eso la música es la música. Por eso hay que entender que quienes manejamos la música tenemos un elemento muy especial donde podemos alterar y llegar a los sentimientos. Bueno, continuando con eso, entonces hacemos la percepción y entendemos que el sonido tiene 3 propiedades para poder entender todo lo que nos está pasando. Esa acústica hay que entenderla. ¿Cuáles son las propiedades? Intensidad o volumen.
la capacidad auditiva que tenemos nosotros. A partir de esa capacidad o esa fuerza sonora se mide en decibeles. Cuando yo pongo un altavoz a sonar, un parlante, como decimos en Colombia, él empieza a emitir una fuerza que va a mover las presiones acústicas que hay entre el altavoz y mi oído. La potencia que trae se mide en decibeles, esa fuerza sonora se mide en decibeles. El ser humano, nosotros tenemos una capacidad que a partir de los 100 decibeles nos produce o entra en un terreno que se conoce como el umbral del dolor. El umbral del dolor es cuando rechazamos inmediatamente ese ruido. Ustedes, señores conductores, cuando creen que por coger el pito, ¡pa!, el claxon, ¡pa!, con eso ya van a avanzar más. Están haciendo un problema auditivo con mucha gente. Porque ese tipo de frecuencias vienen con una, sí, la frecuencia, pero sobre todo la potencia es muy molesta. Entonces eso está en la intensidad. Luego vienen las frecuencias. La comparativa que les hacía con el mar. Las ondas del mar, entre más gruesas, frecuencias bajas, se van adelgazando, frecuencias bajas medias, se adelgazan más, frecuencias medias, se adelgazan más y empiezan a aparecer otras nuevas que ya van regándose, que son frecuencias medias altas, hasta que llegamos a las que vienen delgaditas y suenan, que son las frecuencias altas, agudas. Ese es el plano sonoro que yo debo entender que está sucediendo en mi oído. Cuando yo entiendo ese espectro y ese plano sonoro, pues estoy en capacidad de saber qué es lo que está sucediendo en el ámbito acústico que yo voy a trabajar. Entonces es importante entender esto para no trabajar engañados. ¿A qué me refiero yo? Monitoreos falsos, sonidos rebotantes que me generan frecuencias falsas. Muchas veces el bajista, no, yo no me escucho. Y entonces llega uno y empieza a darle volumen y daña toda la ecualización que tenía. Hay que tener mucho cuidado con las influencias y tener una percepción clara y directa de lo que estoy haciendo para así tener la confianza y la seguridad y la certeza que es así como se hace, no como me quieren decir que se hace. ¿De acuerdo? Esperemos vernos más adelante. Muchas gracias por la atención. Todos somos poetas locos y tenemos de eso un poco.